Señores, muy buenas noches. Esta es su plataforma Conversando con Rafael Linares. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar a todos los hogares de la República Dominicana. Vamos a iniciar como siempre leyendo la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, que dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Gloria al Dios Todopoderoso. Señores, hoy viernes 6 de octubre del año 2023, le pedimos a todos ustedes que se suscriban a este canal, envíenlo a un amigo, a un tío, a un sobrino, a quienes ustedes quieran. Si quieren saber la verdad de lo que acontece en la República Dominicana, suscríbanse a este canal. Vamos al programa. Como era de esperarse, la Corte ha decidido que tanto Donald Guerrero como José Ramón Peralta continúen presos, pero todavía ni siquiera el propio José Ramón Peralta ni el propio Donald Guerrero lo han entendido, ni sus defensas, y no me voy a referir a las defensas técnicas, me voy a referir a sus defensas políticas. Ni siquiera ellos dos se han dado cuenta o por lo menos no han tenido el valor de decirlo públicamente de por qué están presos. Los exministros administrativos de la presidencia, José Ramón Peralta, y de Hacienda, Donald Guerrero, imputados en el caso de corrupción administrativa denominado Calamar, acudieron ayer por separado a la Corte de Apelación en busca de su libertad. Y, señores, cabe destacar que en ese caso también está el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo preso en su casa. Preso en su casa. Lo nunca visto en la historia dominicana. Que un candidato que haya competido con el presidente actual, teniendo el presidente actual que explicarle a este país de cómo llegó a la presidencia, tiene preso a su contendor, a la persona que compitió con él hace 3 años. Eso nunca se ha visto en se había visto en este país. Pero ustedes saben por qué Luis Abinader lo hace. Lo he repetido 200 veces aquí y lo voy a seguir repitiendo. Por la cobardía que han mostrado sus opositores. Por la cobardía, no por otra cosa. Por eso comencé con este libro, con este capítulo de Jeremías. Maldito el hombre que cree en otro hombre. Esa campaña electoral de Gonzalo Castillo confió en una serie de periodistas y comunicadores que le dio de todo y le dio de todo. Les dio de todo. 10 millones de pesos semanales se gastaban en esa campaña electoral, recogiéndolo de empresarios. Ahí pasaban semanalmente todos esos comunicadores, la mayoría de esos comunicadores y periodistas que ustedes ven ahora, que no hablan de ese caso, pasaban por la campaña electoral de Gonzalo Castillo. En el último tramo, en los últimos 3 meses, se amplió una ofensiva comunicacional para Gonzalo y para ese grupo. Y pensaron ellos, esa cúpula que dirigía, por ejemplo, el candidato presidencial, que esos muchachos, esas personas, esos señores le iban a responder. No le ha respondido nadie a Gonzalo Castillo. Porque el señor Oller, que es aliado de Luis Abinader,
Lo tiene durmiendo a Gonzalo, no te preocupes, te vamos a resolver tu problema y el señor Oyer lo tiene durmiendo. Y no se va a la política cuando usted es un cobarde. Yo no estoy diciendo que Gonzalo lo sea, que nadie lo sea. No se va cuando usted es un cobarde a la política. Luis Abinader está haciendo todo lo que está haciendo porque no tiene un contrapeso. El PLD es una cosa, el PLD es otra cosa. Y usted, pero señores, tienen reducido a la mínima expresión a José Ramón Peralta. Lo tienen humillado. Delincuentazos buenos para el Ministerio Público. Gente sin moral hablando de José Ramón Peralta. Pero está en José Ramón Peralta y está en Donald Guerrero dejarse humillar de gente que no tiene nivel. De gente que no tiene condición moral ni ética en este país para dejarse humillar. Es una humillación, se burlan, gozan con lo que está pasando José Ramón Peralta, porque hay un mandato de empresarios incluso a los que el gobierno anterior le cercenó derechos en un sentido, entienden esos empresarios a través de sus negocios y por eso José Ramón Peralta está preso. Pero ni siquiera el propio José Ramón Peralta ni su defensa técnica lo han dicho en el tribunal para que eso sea amplificado forzosamente en los medios de comunicación. Y eso, aunque usted no lo sea, eso da sinónimo de cobardía. Eso da sinónimo de cobardía. José Ramón Peralta es un objetivo político electoral para este presidente de la República. Político electoral para el PLD, para el PRM. Hay un sector del PRM que le cogió bastante, que le pidió bastantes favores a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero. Tampoco eso lo dicen. Yo le decía a usted, yo tengo la escuela de Atuey de Camps, no es otra escuela. Gente pidiéndole favores. Recuerden ustedes, señores, en el lío, en el debate histórico entre Atuey de Camps y Vincho. Atuey le dio golpes como debió dárselo en su momento. Pero ¿de qué moral usted me viene a mí a hablar si usted lo que es un pedigüeño? Usted vivía pidiéndole favores a Balaguer. Mírelo aquí. Y a cualquiera le sacaba un sinnúmero de cosas importantes. Entonces son unos cobardes. Es una muestra de cobardía lo que están dando. Señores, Carlos Leder, voy a hablar de este tema. Voy a hablar de este tema para que ustedes busquen a ver. Miren, el criminal más importante en la década de los 80 y en la década de los 90 salió del cartel de Medellín. Carlos Leder Rivas, poderosísimo narcotraficante, aliado y socio de Pablo Escobar, y tenía unas ideas locas. Y Leder fue incluso traicionado por el propio Pablo Escobar, producto de su locura. Leder estaba loco, ya era un cocainómano increíble, era una persona que ya no tenía control de sí mismo. Y entonces Pablo y el grupo de la élite del cartel o la cúpula del cartel de Medellín decidieron entregárselo al gobierno de Belisario Betancur. E inmediatamente el gobierno de Belisario Betancur lo entregó en extradición a los Estados Unidos. Aún sin estar aprobada constitucionalmente el proceso o la extradición en Colombia. Leder puede considerarse como el primer capo importante de la historia de Colombia en ser extraditado a los Estados Unidos. Bien, en una entrevista que le diera Carlos Leder ya a 4, 5, 6 años a Univisión, Leder dijo algo importante, siendo un criminal, siendo lo peor que pasó por Colombia como narcotraficante, siendo una persona despreciable. Estoy colocando los extremos.
los extremos. Leder le comentaba a los periodistas de Univisión, le decía, yo soy un preso político y la solución a mi caso es una solución política. Pongo el extremo. Y a Leder le condenaron a cadena perpetua. A propósito, le condenaron a cadena perpetua y le condenaron a 135 años de prisión. 135 años de prisión y luego una cadena perpetua. Manuel Antonio Noriega era dictador de Panamá y había brindado refugio al cartel de Medellín, a Leder, a Pablo Escobar, a los hermanos Ochoa y a ese grupo, cuando ellos matan a Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia. Entre otros cargos de narcotráfico, Noriega tenía ese. ¿Cuál fue la solución política que Leder le buscó a su caso? Estoy hablando de un criminal a todo nivel. La solución política que Leder se le sentó en un banquillo a Noriega diciendo todo lo que habían hecho con el cartel de Medellín y el dictador. Yo soy un preso político y la solución a mi caso es una solución política. Le dije a un amigo antes de ayer, el miércoles, cerca de las 11:00 de la mañana, cuando recibí una información, le dije, es que la solución al caso de José Ramón Peralta y de Donald Guerrero no es una solución jurídica, es una solución política. No es una solución jurídica, es una solución política. Y este pueblo dominicano, este comportamiento de hoy, de estos políticos dominicanos, a través de la historia, es el mismo comportamiento político oportunista de aquella época cuando derrocaron a Trujillo, cuando mataron a Trujillo. El 29 de mayo de 1961, aquí todos eran trujillistas. Un gran porcentaje, un 90% era trujillista. El 31, un día después, o 6 o 7 horas después de matar a Trujillo, ya media clase política ya no era trujillista, era antitrujillista, con el único objetivo de robarse los bienes públicos que se había robado Trujillo, que Trujillo le había robado al pueblo dominicano. Y ahí usted escucha y ve todavía al día de hoy muchísima gente pontificando sobre la república y sobre los bienes y sobre una serie de cosas, sobre la ética, y participaban en concursos de belleza, negreando a las que ganaron o a la que ganó. Y esa gente usted lo tiene pontificando hoy. En ese momento que negreaban a la persona que ganó, me voy a omitir el nombre y el apellido. Mi querido amigo Tito Carvajal lo sabe muy bien. A esa persona le negreaban. ¿Por qué? Porque el grupo también era trujillista. Después de la muerte de Trujillo, nadie era trujillista, solo con el objetivo de robarse los bienes públicos, robarse lo que Trujillo le había robado a este país. Hoy, cuando el PLD sale del poder en el 2020, en enero del 2020, mucha gente estaba, como está hoy, guisando del gobierno, guisando al gobierno de Luis Abinader. Ayer estaban guisando en el gobierno de Danilo Medina y defendiendo a Gonzalo. A la salida del poder, esa clase política oportunista y esa clase periodística oportunista que mucho dinero que le sacó en comunicación a José Ramón Peralta, a Donald Guerrero, al propio PLD y a la propia campaña de Gonzalo Castillo, hoy ni siquiera mira para allá. Y todavía ellos no terminan de entender que lo que tienen que hacer en un tribunal no es una solución jurídica, sino una solución política. José Ramón Peralta y Donald Guerrero, lo he dicho aquí, lo he repetido constantemente, son presos políticos.
Pero nadie le cuestiona al presidente de la República de cómo llegó al poder. Nadie le cuestiona porque todo el mundo, o la gran mayoría, lo que esté cuidando sus intereses. Entonces ya usted está acorralado, entiéndanlo, ya ustedes están acorralados, ustedes son presos políticos. Este gobierno, atención Donald Guerrero, este gobierno no te va a perdonar a ti lo que tú has hecho para defender tu derecho con el lobista norteamericano, no te lo va a perdonar. Entonces, si no te lo va a perdonar, el pleito se echa peleando. Y que te maten en el ring. Pero tus hijos no pueden decir mi papá es un cobarde. A mí hay que matarme peleando. Yo no corro, yo no me embalo, yo no tengo miedo. A mí hay que matarme peleando. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Esto no es una solución jurídica. Es una solución política. Es una solución política. Señores, pero aquí se ha estado hablando de que el caso Jean Alain Rodríguez puede caer en la extinción penal. ¿Culpa de quién? ¿De Jean Alain? No, culpa del Ministerio Público. Al otro día salen los asaltantes de puestos públicos de Participación Ciudadana pidiéndole al presidente de la República en una carta, al presidente de la Suprema Corte de Justicia en una carta, que agilice los procesos, porque eso puede traer impunidad. Y nadie le dice a estos asaltantes de puestos públicos que el único culpable de que ese caso pueda caer en extinción penal es el propio Ministerio Público por su sensacionalismo comunicacional. Nadie. Aquí nadie le ha cuestionado. Aquí nadie le ha cuestionado la conducta antisocial y la conducta antijurídica de esa Procuradora General de la República, la señora Miriam Germán. Nadie ha cuestionado porque ella es la Madre Teresa de Calcuta. Cuando un político se encuentra en desventaja, cuando un político se encuentra acorralado, lo único que tienen son sus fuerzas para pelear. Y usted pelea con ellas. Usted tiene que forzar porque usted está acorralado. Luis Abinader no va a permitir que José Ramón Peralta ni que Donald Guerrero salgan de la cárcel así por así. Él quiere una negociación porque él quiere reelegirse y para eso tiene al Ministerio Público. Está en ustedes que quieren llegar al poder, si es que quieren llegar al poder. Está en ustedes si quieren rescatar el poder. El poder se conquista, no es con flores, no es con flores, no es con agua bendita. El poder se conquista con fuego, políticamente hablando. Se conquista con estrategias que destronen al otro, que tumben al otro, políticamente hablando, democráticamente. Luis Abinader no llegó al poder ahí con ñeñeñeñe. Luis Abinader hizo todo lo que tenía que hacer para llegar al poder. Pactó con todo el que tenía que pactar para llegar al poder. Maquiavelo lo explica muy bien. Robert Greene lo explica muy bien. ¿Cuáles son las pautas para usted llegar y para mantenerse en el poder? He dicho siempre, porque algunos idiotas del PRM, algunos idiotas cercanos a Luis Abinader, ni siquiera entienden lo que yo estoy diciendo. Porque yo soy un opositor completo a todo momento. Yo le reconozco al presidente de la República lo que está haciendo para llegar al poder. Él está utilizando medios indecentes para quedarse en el poder. Está en ustedes permitirle a Luis Abinader que él siga con esos medios indecentes quedándose en el poder. Está en ustedes. Está en ustedes. Es el cuestionamiento. Vamos a esperar la campaña. La campaña electoral. Mientras tanto, José Ramón Peralta tiene 7 meses en prisión preventiva. Y Gonzalo Castillo tiene 7 meses en su casa. El candidato presidencial de la campaña anterior. El candidato presidencial de la campaña anterior. Siendo vejado por corruptos, por bandidos. Siendo maltratado y humillado por bandidos. Por delincuentes buenos para el Ministerio Público. Está en Gonzalo Castillo permitirle eso. Pero si él quiere tomarse la pastillita de la dormilona,
tomarse la dormilona. No hay ningún tipo de problema. Allá ustedes. Mientras tanto, la desinformación, mientras tanto, el poco entendimiento de todo esto. Le leí: Guerrero y Peralta continuarán presos. Sin embargo, aquí entonces tenemos el periódico Hoy. Juez decide mantenerlo preso. Solicitud de libertad a Peralta como bola de mano en mano. Y aquí la desinformación o la confusión. Corte anula resolución de jueza contra Peralta. Los jueces de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidieron anular la decisión de la jueza de primera instancia que le había negado la revisión obligatoria de la prisión preventiva a José Ramón Peralta con el alegato de que los recursos que éste interponía fungían como tales. Sin embargo, el imputado se quejó de que permanece privado de libertad sin que ninguna instancia judicial haya escuchado sus argumentos. Una humillación a todos los niveles, porque son aparte todos sádicos, cínicos, perversos, es cobrándosela. No, pero no se dan cuenta que José Ramón Peralta mantuvo por cerca de 8 años a una ala del PRM, al igual que el grupo de Cáceres y el grupo de los militares de Danilo Medina, que subvencionaron a muchos militares que hoy están cerca de Luis Abinader. Pero si ustedes no lo dicen, ningún periodista ni ningún comunicador que ayer cobraba en la nómina de esos 10 millones de pesos semanales que se entregaban, que se le entregaban a periodistas y a comunicadores. Yo tengo un listado por ahí. Si ustedes no provocan que eso se diga, ustedes en el tribunal, nadie, esas defensas de ustedes, nadie lo va a decir. Señores, es que tienen las cosas claras. Tienen las cosas claras. ¿En qué estamos? Estamos en Haití, estamos en primarias, estamos en la definición de la alianza, mientras tanto, hay 4, 5, 6 personas claves en el PLD que están presas porque el presidente así lo quiere. Porque el presidente así lo quiere. Y mucha gente en el PLD dando manifestación de cobardes y otros dando manipulación de que no es conmigo. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Teniendo senadores, teniendo diputados, teniendo alcaldes, teniendo todo un esquema político electoral que fue a las urnas, que se validó en las urnas y que es un partido de oposición. Teniéndolo todo para reconquistar el poder. Y ven cómo lo de José Ramón Peralta, lo de Donald Guerrero, lo de Gonzalo Castillo, todo eso para esos periodistas y estas clases de la ética dominicana está muy bien. Sin embargo, miren lo que nos pasa por la cara y no pasa nada. Participación Ciudadana pide enviar a la Procuraduría General de la República auditorías de las entidades. ¿Qué ha pasado con las otras? Señores, por eso hay mucha gente presa del PLD. Por eso hay mucha gente guardando prisión domiciliaria, prisión preventiva, con grilletes, con medidas de coerción, por auditorías así. Auditorías que no son definitivas. Y hay gente guardando prisión, desacreditada, con cuentas embargadas, con todo perseguido, con familias, primos, hermanos, perseguidos. Y sin embargo, Participación Ciudadana hace un pedimento que envíen a la Procuraduría General de la República las auditorías que han hecho que revelan graves irregularidades.
y no pasa nada. ¿Qué ha pasado con el ladrón que tenemos en los comedores económicos? ¿Qué ha pasado con las auditorías que revelan irregularidades en otros ministerios? A una cartita, regar unos cuantos millones de pesos y ya se quedó así. Cuando se trata de Luis Abinader, de funcionarios de Luis Abinader, cuando se trata de funcionarios del PRM, los ladrones son buenos. Las auditorías, las irregularidades de las auditorías, las irregularidades detectadas en las auditorías son subsanables. Cuando se trata de los ladrones que están en el PRM y cuando se trata de los ladrones que están en el gobierno. Ahora, cuando se trata de la gente del PLD, esa gente son corruptos. La impunidad, este grupo de bandidos y sinvergüenza. Usted lo escucha hablando de moral. Son las dos caras de la moneda, no es una. Es la justa balanza a la que me refiero. Nadie, absolutamente nadie, es capaz de hacerle entender eso a Donald Guerrero, a José Ramón Peralta, a Gonzalo Castillo. No es una solución jurídica, es una solución política. Para que lo entiendan. El principal partido de oposición es el PLD. El principal partido de oposición es el PLD. Miren aquí. Para que ustedes vean lo que he venido discutiendo y hablando con ustedes. Eso es en San Cristóbal. Crean una comisión para que indague la explosión. Está integrada por representantes de varias organizaciones profesionales, comunitarias, religiosas y funcionará como comisión de la verdad. Un grupo de organizaciones comunitarias, sociales, gremios de profesionales, organizaciones campesinas y religiosas de veedores, así como personalidades independientes, conformaron una comisión de la verdad para investigar las causas de la explosión que mató a 38 personas. Las entidades señalan que no confían en las versiones oficiales, sobre todo el origen de la explosión y que no están quienes son los responsables del hecho. ¿Dónde se hizo eso? Reunión realizada en la sede de la UAS en San Cristóbal, donde se creó la comisión. Señores, esa es una comisión creada porque no creen en el Ministerio Público ni creen en el gobierno, en las autoridades del gobierno. ¿Por qué? Porque ¿con qué han borrado el tema San Cristóbal? Con dinero, no con otra cosa. Por eso le digo a la oposición, señores, verifiquen la votación en el PRM, verifiquen la votación en las primarias del PRM en San Cristóbal. A ver si la gente de San Cristóbal va a volver a votar por Luis Abinader. Es que donde los dos aspirantes o tres aspirantes no tenían delegado a nivel nacional y el único que tenía delegado era Luis Abinader, usted se podía marcar no un 92%, usted se podía marcar un 100% al estilo de Papadoc en Haití en aquel momento, que se marcó 1.350.000 votos y la oposición marcó 0. Es que donde usted tiene el control, esas primarias fue un reparto. Pónmele tanto a este, pónmele tanto a aquel y pónmele tanto a aquel. No meta a este en segundo porque nos puede joder en el Tribunal Superior Electoral. Porque el plan era que el segundo quedara en tercero y el tercero quedara en segundo. Pero como el segundo podía ir al Tribunal Superior Electoral y hacerle la vida más imposible de lo que se la hará, entonces hay que ponerlo en segundo. Que no llegue a un 6%, ponle un 5.6, un 5.56%, que no llegue a un 6%.
Pero el hombre tiene que tener un 90-92%. Dicho y hecho. La Junta no puede hacer nada porque, bueno, si los delegados están ahí, acta matavotos. Señores, pero la realidad en San Cristóbal, ¿cuál es? Miren la realidad aquí, pero en el distrito es igual. ¿Qué hacen en el distrito? Le mandan un mensaje a Farideh Raful, derrotándole a su hermano. Derrotándole a su hermano, a la senadora del distrito. ¿Qué hacen en Santo Domingo Este? Le mandan otro mensaje a Manuel Jiménez. ¿Qué hacen en Santo Domingo Oeste? Le mandan un mensaje a Andújar. Y así hay mucha gente que todavía piensa que esta gente tiene capacidad de reelegirse. No se van a poder reelegir. Porque es la población dominicana. Pero están manipulándolo todo en los medios. Porque están gastando 8,000 millones de pesos en comunicación. Están gastando 8,000 millones de pesos para que periodistas digan del presidente de la República lo que el presidente de la República no es capaz de decir de él mismo. Y trayendo como noticia principal, como noticia exclusiva, cosas que se dan en la naturalidad. Voy a poner un ejemplo. Miren aquí. El poder del narco. Pulsaciones del periódico El Nacional de ayer. Barcos incautados en operativo. El narcotráfico ha recibido uno de los golpes más contundentes de los últimos tiempos con la incautación de 2 barcos, lanchas, armas de fuego, vehículos, cocaína y dinero en efecto de diferentes operativos. Quiero edificar a la población dominicana en relación a este tema, porque parto en ventaja con el tema. En un estudio que realizó la DEA en el 2014, hará casi 10 años, la DEA se refirió al comportamiento de los narcotraficantes. Ya ha cogido hacía unos 15, 20 años atrás. Estamos hablando del 2014. Y ya desde el 2004, 94 por ahí, 94 al 2014, la DEA documentaba un comportamiento de los narcotraficantes. ¿Cuál era? A raíz de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, el jefe del cartel de Juárez, o alias el Señor de los Cielos, se estableció una nueva modalidad de transporte de cocaína, heroína, marihuana, para que llegara a los diferentes países. Por la logística, por la cantidad, porque usted tenía que fletar 10, 15 avionetas en un momento determinado para llevar una gran cantidad de droga a cualquier parte del mundo. Usted en un barco lo hacía, en un contenedor, fácilmente. Entonces, la DEA llegó a la conclusión en el 2014 que toda la droga o toda la cocaína, que el 97% de la cocaína que se transporta en el mundo se transporta por las aguas. Aquí parece que hemos descubierto el agua tibia, que nos estamos sorprendiendo de que la DNCD incaute un barco y varias lanchas. En esa modalidad de transporte de cocaína, heroína, marihuana por agua, tenemos otro elemento a destacar en la República Dominicana: las pequeñas embarcaciones o los pequeños fletes. Los pequeños fletes. ¿Qué hacen los narcotraficantes? Bueno, hay un menudeo en el mar. Menudeo en el mar. Los pequeños cárteles o las pequeñas redes en Colombia, Venezuela o en la parte suramericana que no pueden cargar en esos, o que no tienen compañías navieras, que no tienen toda esa estructura marítima para que entre por los puertos. Entonces, ¿qué hacen? Deciden trasladarla en pequeñas lanchas. Toda una logística. Como nos estamos sorprendiendo porque la DNCD
incautó un barco, lancha y esas cosas. Quisiera preguntar cuántas botecitos, motores y esas cosas ha incautado la DNCD en los últimos 20 años. 20 años. Yo siempre he reconocido el papel que jugó en un momento importante el general Rosado Mateo con ese tema de las trazas, con el tema de las trazas aéreas. Y entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron la modalidad, porque todavía habían países que no habían aterrizado. En los últimos 25 años, la DNCD hasta ahora, sus incautaciones mayoritarias han sido por agua, no por avión, no por aire. Porque por aire la logística es muy costosa para el narcotráfico. Pero a ustedes le venden hoy, porque es la parte que quiere el gobierno. Pero ¿qué es lo que busca el gobierno? Que ustedes no se pregunten en su casa de cómo diablos un diputado, varios narcotraficantes le colaboraron a la campaña electoral de este presidente que tenemos hoy. Eso es lo que no quiere el gobierno, que ustedes se pregunten. Y por eso hay que manipular. Como aquí hay muy poca gente que conoce el tema de narcotráfico y conoce la estructura de movimiento del narcotráfico, entonces vamos a manipular y a tergiversar con las informaciones. Pero aquí está este programa y aquí está este servidor para mala suerte de ustedes. Por otro lado, le dije al presidente de la República: usted no aguanta 15 días con la frontera cerrada sin que eso le cause graves problemas a su gobierno. Miren aquí la excusa. Él busca la excusa de un canal que se está ahora llenando con un bombeo eléctrico, con bombas, señores, para que ustedes vean lo que es la improvisación. Abinader anuncia flexibilizará la medida del cierre de la frontera. El presidente dijo hoy en Dajabón que tras ver que el canal La Vigía está listo, nos permite a nosotros ya a empezar a flexibilizar. Esa es una huida por la izquierda del presidente de la República, porque él sabe muy bien, él sabe bastante bien que esa salida o esa medida improvisada durará muy poco tiempo, porque para llenar el canal de La Vigía se necesita un bombeo permanente y el costo es demasiado alto. Es una medida, señores, improvisada. ¿Por qué es que el presidente de la República está obligado a abrir la frontera comercialmente? Porque ya tienen problemas con sus amos en Santiago. Ya tienen problemas con Fernando Capellán. Ya tienen problemas con ese grupo, con el grupo M. Y ya tienen problemas con las personas que tienen empresas aquí de transportes, con los empresarios, y que están perdiendo miles de pesos diarios, cientos de millones de pesos diarios. Ya tienen problemas con la gran cantidad de empresarios mocanos y ya tienen problemas con las provincias fronterizas. Por eso es la apertura de la frontera. No es por otra cosa. No es de que un canal, porque usted sabe muy bien que ese canal no representa lo que ustedes andan buscando. Así que ya saben. Miren aquí. Mientras el presidente anuncia grandes cosas en Dajabón, en el mismo Dajabón, esto es en Copey, agricultores claman por limpieza del río Copey. Afirman que la maleza y el sedimento impiden la libre circulación de sus aguas y amenazan con inundar parcelas y viviendas en el entorno de la comunidad del mismo nombre. ¿Qué ha pasado con Dajabón? Que han ido ahí a hacer mucho bulto. Buchipluma nomás. Buchipluma nomás. Es lo que han ido a hacer ahí. Y cero respuesta para la población dominicana. Aquí hay otro evento.
Aquí hay otro evento. Jurista sugiere indagar incidentes en el metro. Señores, en cualquier país mínimamente civilizado, en cualquier país, una situación como esa ocurre donde dos vagones de un metro chocan por inexperiencia, por ineptitud, por negligencia de los operarios. En cualquier país mínimamente civilizado, el director de ese metro estuviera cancelado. No puede ser cancelado porque es un compromiso económico con el presidente de la República y grupos que lo llevaron al poder. Chocan dos vagones y después que chocan dos vagones, hay un operario que abre la puerta, que abre una de las puertas, todas las puertas laterales con el tren corriendo. Y aquí nadie dice nada porque el poder del dinero lo puede todo. Porque el poder del dinero lo ha podido todo en este gobierno. Toda la mentira difundida en propaganda gubernamental. Miren otra mentira. Maestros dejan colegio por los mejores salarios de las escuelas. Eso es mentira. Eso es mentira. Maestros dejan colegio por los mejores salarios de las escuelas. Falso de toda falsedad, como decía don Álvaro. Miren aquí, esto es hoy. Maestros de La Vega esperan los nombramientos y no que esos maestros dejan los colegios privados para irse a escuelas públicas. Sin vergüenza. Después de casi 2 años de haber pasado el concurso de oposición docente en miras de trabajar en el sector público, alrededor de 73 maestros aún se encuentran a la espera de que el nombramiento por el que tanto aguardan se vea materializado. Se vea materializado. Esa es la verdad, esa es la realidad de los maestros dominicanos, que para conseguir un nombramiento tienen que llevar una cartita del presidente del partido en el PRM. Señor, en Barahona, voy aquí, que lo tengo aquí. Lo tengo aquí para que ustedes lo vean. En Barahona han nombrado un analfabeto como supervisor. Sin tener, un momentito, por favor. Aquí está. Ministerio de Educación. Señor Rodolfo Gómez, cédula 018. Bueno, no la voy a por tema de... El Ministerio de Educación tiene el placer de darle formalmente la bienvenida como parte de nuestro equipo de trabajo como servidor público al puesto de supervisión a la Dirección de Participación Comunitaria, el señor Rodolfo Gómez, y fue recomendado por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Verdad? Entonces, ese señor que yo le estoy leyendo es un analfabeto. Ese señor es un analfabeto. Y está nombrado como supervisor de participación comunitaria en el Ministerio de Educación. Esa es la verdad. La mentira a usted se la dicen aquí en los medios de comunicación. Mírenla aquí. Maestros dejan colegios por los mejores salarios de las escuelas. Esa es la mentira. Esta es la verdad. Maestros en La Vega esperan sus nombramientos. Y esta otra también. El dengue ocupa camas de los hospitales. Y hay un mal manejo. Señores, es la putrefacción. Es la putrefacción. Ahora hay un can con los temas de los neonatos fallecidos y dejados, abandonados
en el cementerio Cristo Salvador. Pero ese señor, Virgilio García, lo único que ha confesado la verdad. Dice no tener conocimiento de cadáveres de neonatos y afirmó que no tiene acuerdo alguno con el hospital Ciudad Juan Bosch. No se sabe lo que está ocurriendo. Ayer le decía, señores, miren, es mejor no hablar de lo que pasa en los cementerios con esos cadáveres. Yo me refería a un artículo que lo tengo por ahí. Pasa que buscarlo ahora me resulta un tanto difícil. De Sarita Valdés, hablando de los cadáveres dejados en la morgue o en lo que se considera morgue del cementerio Cristo Redentor. Me referí un día porque lo leí completo. Señores, lo que está pasando hoy a mí no me sorprende. A mí no me sorprende lo que está pasando en esos cementerios. A quien debería sorprenderle es al presidente de la República. Presumen entierros irregulares de neonatos en cementerio Cristo Salvador. No solo con los neonatos, con los no identificados, con los haitianos que no lo reclama nadie. Aquí hay un negocio con eso. Aquí hay un negocio, señores, con eso. Por eso dije, prefiero no hablar del tema. Señores, hemos llegado al final de este programa. Suscríbanse a este canal si usted quiere saber la verdad de lo que acontece en la República Dominicana. Hasta la próxima.